Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido bien. El día de hoy vamos a estar trabajando con el material que corresponde a la semana. Para eso voy a estar compartiendo el material para que ustedes lo puedan visualizar. Entonces, estamos teniendo las actividades que corresponden a la semana del 11 al 15 de octubre. Tenemos las competencias, las capacidades. El tema es área de polígonos regulares inscritos en una circunferencia. Los indicadores que vamos a tener en cuenta es valora el uso de las fórmulas sobre área de polígonos regulares inscritos en una circunferencia para concretar una solución ordenada. Aplica las fórmulas de área de polígonos regulares inscritos en una circunferencia y conoce el procedimiento a tener en cuenta para resolver situaciones problemáticas que involucren el uso de fórmulas de área de polígonos inscritos en una circunferencia, ¿sí? Bueno, voy a pasar a compartir con ustedes el material que vamos a estar trabajando esta semana. Tenemos acá el material. Entonces, como les dije, tenemos la semana del 11 al 15. Por favor, no se olviden siempre de estar copiando esto porque agiliza la corrección, agiliza que yo lo tenga bien ordenado y ustedes también. Entonces, área de polígonos regulares inscritos en una circunferencia es el tema que vamos a estar desarrollando. Pero antes que nada, vamos a recordar que esta semana es la semana del poeta paraguayo. Y dice, el 11 de octubre de cada año se celebra en Paraguay el Día del Poeta Paraguayo, fecha en la que se conmemora y recuerda a los grandes poetas que han tenido un reconocimiento en la historia del Paraguay. El Día del Poeta Paraguayo se estableció en conmemoración al nacimiento de quien ha sido considerado como el primer poeta paraguayo, natalicio de María Talavera Alarcón, quien nació el 11 de octubre de 1867. La festividad fue establecida en el año 1971 mediante el decreto número 248 del Ministerio de Educación y Ciencias, que en esta fecha, además de conmemorar a Alarcón, también se hace un reconocimiento de todos los poetas que con su trabajo y desempeño le han regalado al país reconocimiento y respeto. Bueno, vamos a recordar un poquito algo de las obras de natalicio de María Talavera y Alarcón. Entonces para eso vamos a oír este pequeño poema. Pandorga Bebé, poesía de natalicio de María Talavera. Hoy coma con mi camba, aipo globo umbo bebé, jaje imalomita, Pandorga Nicorae. Paraguay pendoye uy, con Pandorga bebé. Ba pa pensa, el añacamba upukue. Opaba yaoje chapama, umi cambar en viapo, jaoye yo ya ibe hanwa, Pandorga rebe moico. Avante con los guerreros, Caxián yero viaja, Ohuerecoba el Brasil, Pandorga bobebeja. Ucatu los buronautas, Upevante yaipota, Shahansha bola itape, Ubupe yaitujawa. Bueno, este es el poema que comparte con nosotros la gente que elabora estos materiales. Y también lo pueden encontrar entonces acá más información sobre el poeta de quien acabamos de escuchar, ¿verdad? Bueno, vamos a nuestras actividades de inicio. Dice, analizo la siguiente situación. En calle Arena de Coronel Oviedo se encuentra el corral de toros en el que se realiza la corrida en la fiesta patronal de San Blas. El mismo tiene forma circular. Acá, como ustedes pueden ver, tiene una forma circular. El mismo tiene forma circular. En el centro se encuentra inscrito, ¿sí? Acuérdense la palabra inscrito, que significa que sus vértices le tocan a nuestro círculo, que están inscritos un cuadrado de 30 metros de lado en el que había crecido pastos. Dice, ¿cuál es el área que no está cubierta de pasto dentro del corral? Esa es la
pregunta que debemos de responder al final. Pero antes de responder a esa pregunta, vamos a analizar esto que estamos teniendo acá. Dice, ¿el cuadrado se encuentra dentro o fuera del círculo? Si nosotros visualizamos la imagen, vemos que se encuentra dentro del círculo. Voy a habilitar un ratito mi pincel. Entonces, el cuadrado se encuentra dentro del círculo. La segunda pregunta dice, ¿cuánto mide el perímetro del cuadrado? ¿Qué dato nos da? El problema nos da como dato el lado, dice que es de 30 metros, ¿sí? Entonces, acuérdense que el perímetro es la suma de todos los lados. Y como tiene 4 lados, porque es un cuadrado, es 4 por L. O sea que nuestro perímetro va a ser 4 por 30 metros. Entonces va a ser 120 metros. Ese es el perímetro del cuadrado que está inscrito en la circunferencia. La siguiente pregunta dice, la diagonal del cuadrado, ¿a qué sería igual respecto al círculo? Acuérdense que la diagonal es el segmento que va desde un vértice hasta el otro vértice, ¿sí? Y si nosotros nos fijamos en nuestra figura, la diagonal del cuadrado es igual a la diagonal del círculo, ¿sí? Acuérdense que también el círculo tiene diagonales y la diagonal es el segmento que divide a la circunferencia en dos partes iguales. También al cuadrado, como podemos visualizar, dice, ¿cómo está el cuadrado respecto a la circunferencia? Entonces, el cuadrado está inscrito a la circunferencia. Entonces voy a abreviar así nada más. Bueno, entonces esa sería la respuesta a estas interrogantes que nos plantea el ejercicio. Ahora en la siguiente parte dice, ¿cuál es el área que no está cubierta de pasto dentro del corral? Que vendría a ser estas partecitas que podemos ver acá que no tiene pasto, ¿sí? Esta parte es la que está teniendo pastos. Entonces, para poder calcular esa longitud, nosotros tenemos que, sería el área, que en este caso sería sin pasto o que no es, o sea, ¿cuál es el área que no está cubierta de pasto? Entonces, NP podemos simbolizar, sería el área del círculo menos el área del cuadrado, es lo que nos va a determinar el área que estamos queriendo saber. Ahora, tenemos que calcular estas dos áreas. Entonces, en primer lugar, el área del cuadrado, su fórmula, acuérdense que es igual al lado al cuadrado. Y nuestro lado dice que mide 30, entonces el área del cuadrado va a ser igual a 30 al cuadrado. Y 30 al cuadrado nos da como resultado 900 metros cuadrados. Ya tenemos el área del cuadrado. Ahora para hallar el área del círculo es pi por radio al cuadrado. ¿Qué problema tengo con este ejercicio? Que no tengo el radio. ¿Por qué? Porque tampoco conozco la diagonal. Lo único que yo sé de la figura es que los lados de mi cuadrado es de 30 centímetros, ¿sí? Todos estos lados miden 30 centímetros. Entonces, como si ustedes se fijan, estamos teniendo un triángulo rectángulo, ¿sí? Esto mide 30, esto también mide 30 y esta viene a ser la diagonal del cuadrado, que viene a ser la diagonal de nuestro círculo, porque acabamos de decir eso acá. Entonces voy a calcular esa diagonal aplicando el teorema de Pitágoras, que me dice que es igual al cateto al cuadrado, cateto 1 al cuadrado más cateto 2, o sea que sería 30 al cuadrado más 30 al cuadrado. Entonces, al resolver esto, 30 al cuadrado, recién calculamos y es 900, o sea que sería 900 más 900. Y si nosotros calculamos esto, sería raíz cuadrada de 1800. Y al introducir raíz cuadrada de 1800 en la calculadora nos da como resultado 42,42. Ahora, ¿para qué yo estoy calculando el diámetro? Porque yo quiero calcular el radio y el radio es la mitad del diámetro. O sea que el radio sería el diámetro dividido 2.
O sea que nuestro radio va a ser igual a 42,42 dividido 2, que nos va a dar 21,21. Entonces, una vez que yo tenga el radio, puedo hallar el área del círculo. El área del círculo es igual a 3,14 por el radio que acabamos de calcular, que es 21,21, y eso elevado al cuadrado. Entonces, el área del círculo va a ser igual a 1412,99. Entonces, 1412,99 metros cuadrados en este caso. Ese es el área del círculo. Entonces, ¿para qué nosotros estamos calculando el área del círculo? Porque yo quiero calcular el área del que no tiene pasto. Entonces, el área del que no tiene pasto sería igual al área del círculo, que es 1412,99, menos el área del cuadrado, que es 900. Entonces, hacemos esa diferencia y obtenemos que es 512,99 metros cuadrados. Es lo que no está cubierto. Que no está. Cálculo del área de polígonos regulares inscritos en una circunferencia. Para hallar el área, primero se debe tener el lado. En estos ejemplos se observa el procedimiento para obtenerlo. Entonces, cuando nosotros queremos calcular el área de un cuadrado inscrito en una circunferencia, su fórmula va a ser área es igual a 2 por radio al cuadrado, ¿sí? Entonces, esa es la fórmula que vamos a utilizar cuando queremos hallar el área de un cuadrado. Cuando quiero hallar el área de un triángulo equilátero inscrito, su área es igual a raíz de 3 sobre 4 por lado al cuadrado. Esa sería una que vamos a utilizar cuando conocemos el lado. Pero si nosotros conocemos el radio, entonces el área va a ser igual a 3 raíz de 3 sobre 4 por R al cuadrado. Entonces, acá estamos teniendo dos fórmulas y va a depender de qué nos dé como dato para poder utilizarlo. Si el problema nos da como dato el lado, entonces vamos a usar esta fórmula. Ahora, si nos da como dato el radio, entonces vamos a usar esta fórmula cuando lo que nosotros tenemos inscrito en la circunferencia es un triángulo equilátero. Luego tenemos el área de un hexágono regular. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar para poder calcular el área de un hexágono regular es esta que estamos teniendo acá. Pero también no nos tenemos que olvidar que también podemos tener como valor desconocido el apotema, que es igual a 3 raíz de 3 sobre 2 por R. O que el perímetro es igual a 6 por L, o también 6 por radio, porque acuérdense que acá los radios son todos iguales y los lados también son todos iguales. Bueno, ahora dice, realizo las siguientes actividades. Calculo el área de la parte no sombreada en cada figura. Entonces, en este caso dice que el radio de esta figura es de 10 centímetros y este nos da que su lado es de 10 centímetros y su diámetro es de 10 por raíz de 2 centímetros. Y lo que quiere saber es el área de la parte no sombreada. O sea que el proceso que vamos a seguir es el mismo que estuvimos viendo en el ejemplo. El área no sombreada sería el área del círculo menos el área del cuadrado. Entonces, primero calculamos el área del cuadrado. Entonces, para hallar el área del cuadrado,
Acuérdense que su fórmula es lado al cuadrado, entonces el área del cuadrado va a ser igual a el lado que es de 10, entonces va a ser 10 al cuadrado. Entonces el área del cuadrado es 10 por 10, que es 100 centímetros cuadrados. Ahora tengo que calcular el área del círculo. El área del círculo es pi por radio al cuadrado. Pero ¿qué problema tengo? Otra vez que no tengo el radio, pero sí tengo el diámetro. El diámetro dice que es igual a 10 raíz de 2. Entonces, para calcular el radio, acuérdense que es el diámetro dividido 2. Entonces, el radio va a ser igual a 10 raíz de 2 dividido 2. Entonces, en este caso yo no puedo simplificar este 2 que está dentro de la raíz con este que no está dentro de la raíz. ¿Por qué? Porque uno tiene raíz y el otro no. Ahora, lo que sí puedo dividir es 10 dividido 2, y 10 dividido 2 me da 5. 5 raíz de 2 sobre ya nada, porque ya simplifiqué. Entonces, esto es 5 raíz de 2 centímetros. Ya tengo el radio. Entonces, el área del círculo va a ser igual a pi, que es 3,14, por el radio, que es 5 raíz de 2 al cuadrado. Al elevar al cuadrado voy a tener que el área del círculo es 3,14, 5 al cuadrado significa 5 por 5, que es 25, y raíz de 2 elevado al cuadrado me queda solamente 2. Entonces tengo que multiplicar 3,14 por 50, porque 25 por 2 es 50. Entonces tengo 3,14 por 50. Y nos da 157. Entonces, el área no sombreada va a ser igual a 157. Esto no me tengo que olvidar su unidad medida, centímetros cuadrados, 157 menos 100. Entonces, el área no sombreada va a ser igual a 57 centímetros cuadrados. Y ahí ya respondimos a la primera pregunta. Ahora, en el problema número 2, también tenemos que hallar el área del círculo y el área de la figura. En este caso, el área del hexágono y el área del círculo. Acuérdense que para hallar el área no sombreada sería el área del círculo, que es el más grande, menos el área del hexágono. ¿Sí? Entonces, calculamos el área del hexágono. Sería, en este caso, ya habíamos escrito su fórmula, que es 3, porque nos da el radio como dato, sería 3 raíz de 3 por r al cuadrado sobre 2. Entonces, esa es la fórmula del área del hexágono. Entonces, tengo que el área del hexágono, ustedes van a hacer mejor su dibujito, va a ser 3 por 1,73, que es el valor de raíz de 3, por 10 al cuadrado sobre 2. Entonces, el área del hexágono va a ser igual a 3 por 1,73 por 10 al cuadrado, que es 100, dividido 2. Este 100 puedo dividir con el 2 y me va a quedar 50. Entonces, el área del hexágono va a ser 3 por 3,14, que es al revés. 3 por 1,73, que es raíz de 3. Y eso multiplicado por 50. Nos da 259,5. 259,5 centímetros cuadrados. Ya tengo el área del hexágono. Ahora voy al área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Entonces el área del círculo va a ser igual a 3,14, que es pi, por el radio, que es 10 elevado al cuadrado. Entonces el área del círculo va a ser 3,14 por 100. Entonces, al multiplicar 3,14 por 100 nos da 314. Ya tenemos ambas áreas, entonces el área de la parte no sombreada va a ser igual a 314 menos 2.500, o sea, 259,5.
No se olviden que cuando van a restar este tipo de números pueden completar con 0, porque no podemos realizar una resta si es que no tenemos una parte decimal. Entonces van a prestar del 4, entonces al restar va a ser esto menos 314 y da 54,5. Ese es el resultado que nos da al restar estos dos valores, 54,5 centímetros cuadrados. No me tengo que olvidar nunca de indicarles unidad de medida. Entonces ese es el valor que nos pide en el ejercicio. Ahora, vamos con las actividades que tenemos en el gestor de tareas. Dice, una casa de campo está en el centro de un terreno circular de 72 metros de radio. Se quiere construye, dices, no sé qué quiere decir acá. Construye un alambrado cuyos 6 vértices quedan sobre el contorno del terreno y el resto dejar para plantar árboles que sirvan de sombra. ¿Cuánto de superficie quedará para plantar árboles? Una casa de campo está en el centro de un terreno circular de 72 metros de radio. Atiendan que acá estamos teniendo un hexágono, no nos dice, pero al decirnos que tiene 6 vértices ya nos está diciendo que es un hexágono. Entonces, ¿qué nos da como dato? Nos da otra vez como dato el radio, y el radio dice que es de 72 metros. O sea, que se quiere, me imagino que cubrir de alambre, que va a quedar sobre el contorno del terreno, dice, y quiere dejar, o sea que lo que nos está pidiendo otra vez es lo mismo que estábamos haciendo en el otro, ya tenemos el radio, entonces tenemos que calcular el área del círculo y tenemos que calcular el área del hexágono y hallar esta diferencia para saber cuál es la parte que van a plantar de árboles. Entonces el área va a ser igual el área del círculo menos el área del hexágono. Entonces la fórmula que van a utilizar, acuérdense que el área del hexágono, su fórmula es 3 raíz de 3 sobre 2 por r al cuadrado. Ustedes ya tienen el valor del radio, que es 72, entonces van a realizar el producto entre todos ellos. Y el área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. También ya tienen acá como datos el radio. Entonces van a calcular las dos áreas y luego van a restar. El punto B dice una alfombra circular de 2 metros de radio. Entonces tenemos ya nuestro radio. Dice que es de 2 metros. Tiene estropeado los bordes, por lo que la maestra Norma ha decidido recortar en forma de cuadrado. ¿Con cuántos metros cuadrados quedará la alfombra? Entonces lo que quiere saber es el área del cuadrado, es lo que está queriendo saber, ¿sí? Entonces ustedes tienen el radio y el área del cuadrado, si es que nosotros tenemos como dato el radio, va a ser igual el área del cuadrado es igual a 2r al cuadrado. Entonces, esa fórmula aplican y ya directamente ya tienen con cuántos metros cuadrados queda la alfombra. Porque lo que les pide es el área del cuadrado que va a formar al recortar la profesora la alfombra. Dice el siguiente. Calculo el área de un triángulo inscrito en una circunferencia de 16 centímetros de diámetro. Entonces nos da el diámetro, dice que es de 16 centímetros. Siempre que les da el diámetro, no se olviden que el radio es el diámetro dividido 2. Entonces el radio va a ser igual a 16 dividido 2. O sea que el radio va a ser igual a 8 centímetros. Ya tenemos el valor del radio y lo que quiere es el área del triángulo, ¿sí? Acuérdense que el área del triángulo, si nos da el radio, es 3 raíz de 3 sobre 4 por radio al cuadrado. Esa es la fórmula que ustedes van a utilizar para poder determinar el área de esa figura.
Bueno, espero que les resulte fácil y que lo puedan realizar. Cualquier consulta estaré al pendiente de ustedes. Por favor, lo escriben en el grupo y les estaré respondiendo ni bien disponga de tiempo. Que tengan un buen día.